Estamos en el Valle del Genal, uno de los auténticos tesoros naturales de Andalucía y de España, a pesar de ser un gran desconocido. Ni siquiera ha contado con el reconocimiento como parque natural por parte de la Junta de Andalucía, aunque sí con el reconocimiento por parte de la Unión Europea, que lo incluyó en la Red Natura 2000. Hoy vamos a realizar un itinerario botánico, utilizando la red de senderos de pequeño recorrido que la Federación Andaluza de Montaña ha establecido entre los distintos municipios. Concretamente, vamos a realizar una parte del sendero de pequeño recorrido PRA 291, entre Jubrique y Benalauría. Nosotros realizaremos la parte del recorrido que va desde el río Genal hasta Benalauría, por tanto solamente haremos la mitad occidental del recorrido. Dado que nos encontramos en una zona que es un mosaico geológico, en el que encontramos desde rocas sedimentarias como la caliza, rocas metamórficas como las pizarras o los esquistos y rocas ígneas plutónicas como las peridotitas, también vamos a encontrar una gran variedad florística, parte de la cual vamos a irnos encontrando a lo largo del recorrido. En color naranja podemos observar el recorrido realizado desde el río Genal hasta la mitad de la ladera entre Jubrique y Benalauría. Podemos escuchar el río Genal y vamos a realizar una ruta botánica donde vamos a ir viendo unas cuantas especies características de esta zona. De las 4 especies de cistáceas que vamos a encontrar a lo largo del camino, comenzamos por esta especie de flor blanca y hoja verde y pegajosa que se llama Cistus ladanifer, jara pringosa. Suele asociarse a sustratos ácidos y se considera una especie colonizadora que en las series de vegetación suele ser indicadora de una cierta regresión. Junto a este nuevo ejemplar de jara pringosa encontramos otro de una ericácea bastante abundante que es Erica arbórea. Junto a ella vemos leguminosas de flor amarilla y vamos haciendo un barrido hacia esta especie de hojas pequeñas todavía, porque aún estamos a comienzos de primavera, bastante propia de ambientes con sustrato calizo, que es la cornicabra, Pistacia terebinthus. En este tramo del río Genal observamos una pequeña masa de Populus nigra y junto al río aparecen carrizos, Arundo donax. En esta zona baja del recorrido aparecen varias especies que tradicionalmente lo hacen en sustratos calizos, no solamente la cornicabra, también esta otra jara, Cistus albidus, de flor rosa y hoja blanquecina, que le da nombre a la especie. Justo detrás podemos encontrar un ejemplar de Rhamnus alaternus, ya con el fruto madurando. Y detrás un ejemplar de Pinus pinaster, que es una de las especies arbóreas que encontramos en esta zona. A la derecha de este camino, justo frente al pino pinaster, encontramos un ejemplar de una oleácea que, aunque es cultivada frecuentemente para la obtención de aceite, también crece de forma espontánea en su variedad silvestre. Estamos hablando del olivo, Olea europea, que en su nombre vulgar se le suele llamar acebuche. Otra especie frecuente en sustratos calcáreos es esta quercínea, que podría confundirse con la encina, pero que no es. Se trata de la coscoja, Quercus coccifera. Podemos observar sus hojas parecidas a las de la encina, pero en las que tanto el haz como el embés son totalmente lampiños. Engarzada en este brezo encontramos una planta trepadora, Smilax áspera o zarzaparrilla, cuyo fruto, como todos sabemos, es la comida de los pitufos. Y a su lado, espectacular, la madreselva del género Lonicera. Si antes veíamos a la cornicabra, Pistacia terebinthus, aquí tenemos ejemplares
de Pistacia lentiscos, otra anacardiácea bastante más frecuente. Justo a su lado tenemos varios ejemplares de una labiada llamada Phlomis purpurea o matagallo, y también a su lado una planta muy conocida, la lavándula stoecas, que también es una labiada y aromática. Otra especie típica de los pisos bioclimáticos más termófilos es esta leguminosa de porte arbóreo que se llama algarrobo y que se caracteriza por tener una hoja compuesta que es paripinnada, igual que le pasa al lentisco. Tiene un número par de foliolos, como podemos comprobar. Acompañante habitual de los alcornoques, y casi siempre en sustratos ácidos, nos encontramos otra ericácea que no tiene nada que ver con el brezo, que es el madroño. Este ejemplar tiene unas hojas tiernas todavía y no presenta flores ni tampoco frutos. Apenas a unos metros de la coscoja nos encontramos con otra quercínia, en este caso el alcornoque, Quercus suber, ejemplar joven, sin desbornizar y sin ningún tipo de tratamiento cultural. A su lado otro ejemplar joven también, y a su lado más ericas arbóreas. Otro ejemplar perteneciente a una especie de la familia de las anacardiáceas. En este caso estamos hablando del zumaque, Rhus coriaria, utilizada tradicionalmente para curtir pieles, aunque ya este es un uso que no sigue llevándose a cabo en la actualidad. Junto al río podemos comprobar la diferente coloración que poseen los Populus alba de los Populus nigra que están detrás. Existen numerosas leguminosas de flor amarilla, como esta, de hoja lanceolada, tipo telines, y esta otra, que vegeta justo a su lado, también obviamente de la familia de las fabáceas, como puede desprenderse de la forma característica de sus flores, pero que sin embargo tiene las hojas redonditas y de 3 en 3. Podría ser una genista. Si antes saludábamos a la espectacular jara pringosa, ahora encontramos a una de sus primas, también del género Cistus y de flor blanca, pero en este caso se trata del Cistus salvifolius, donde podemos encontrar, como este, individuos que presentan flores y frutos. Esta bonita flor amarilla de 5 pétalos podría recordarnos a una jara, a una cistácea. Pues no es una jara, pero sí es una cistácea, concretamente del género Alimium, que además se caracteriza por estas hojas blanquecinas, grisáceas, de muy tenue coloración verde. A medida que vamos ascendiendo, y siempre coincidiendo con cañadas más húmedas, nos vamos encontrando con más y más ejemplares de esta especie también de quercíneas. Un Quercus canariensis o quejigo andaluz que se caracteriza por su hoja marcescente y bastante grande. Bajo el quejigo podemos encontrar una especie rosácea de la familia de las rosáceas que también genera una pequeña flor blanca parecida a una rosa, pero sobre todo un fruto delicioso. Estamos hablando de la zarzamora, Rubus ulmifolius. En este ejemplar de quejigo, de Quercus canariensis, podemos comprobar el impresionante tamaño de sus hojas, comparándolas con el tamaño de mi mano. Entre las muchas especies de leguminosas que suelen acompañar a los bosques más maduros de especies arbóreas, suelen estar las de hoja pinchuda, como estos Ulex o aulagas. Este camino parece separar dos tipos de ecosistemas: el pinar con alcornoques a la izquierda y el castañar con especies más húmedas a la derecha.
El sotobosque del Castañar está lleno de especies como la zarzamora, pero también de este pteridófito, planta vascular criptogámica, cuyo nombre vulgar es helecho de pescadero y cuyo nombre científico es Pteridium aquilinum, muy frecuente, sobre todo en verano, bajo los castaños. Podemos observar en esta zona de orientación noreste y de media altitud que coexisten los quejigos de Quercus canariensis con castaños que están empezando ya a florecer. También hay algunos alcornoques al fondo y abundante helecho de Pteridium aquilinum bajo todos ellos. Aquí encontramos otra hermosa labiada, Teucrium fruticans, con esta espectacular flor. Aquí podemos ver un ejemplar, lamentablemente que no está en flor, de una timeleácea que se llama Daphne nidium o torbisco. El torbisco pasa por ser una planta venenosa. Daphne, el nombre científico del género, era una ninfa, la ninfa de los árboles, que huía perseguida por Apolo y que acabó convertida en laurel. Existe otra especie de este mismo género, la adelfilla del pinsapar, Daphne laureola, que incluye en su nombre, además del género, el nombre específico del laurel, laureola, porque tiene una hoja aún más parecida al laurel. Con esta notable diferencia de coloración, verde brillante las puntas y mucho más oscuro los ramillos más antiguos, nos encontramos con el mirto o arrayán, otra especie mitológica. Myrtus communis es su nombre científico, pertenece a la familia de las mirtáceas y está emparentado con los eucaliptos de Australia. Aquí podemos ver las pequeñas flores, pequeñas pero hermosas, de otra especie del género Erica, otro brezo. La última representante del género Cistus es esta pequeña planta casi rastrera llamada Cistus crispus, porque como puede comprobarse el borde de las hojas es ondulado. Una de las más increíbles especies de la familia de las leguminosas, por su floración amarilla y por su perfume, es esta planta llamada Jergen, Calicotome villosa, que como puede comprobarse posee unas púas muy rígidas y por tanto muy dolorosas. Junto a estos ejemplares de alcornoques y de madroño nos encontramos con una encina, Quercus ilex, quizá la especie forestal más emblemática de toda España, que dada su amplia valencia ecológica también es capaz de aparecer acompañando a castaños y otros quercus. Para terminar este recorrido botánico vamos a presentar a esta orquídea preciosa llamada Orchis mascula, planta nemoral que en este caso concreto de este ejemplar pues mide más de 50 centímetros. En apenas 2,5 kilómetros de recorrido y 250 metros de desnivel hemos encontrado más de 30 especies de interés forestal, pero sin duda la riqueza florística del recorrido es mucho mayor. Os invito a que lo descubráis por vosotros mismos.